grabación. Entonces mire que ahí sí ya no. Entonces, bueno, esta vez queremos hacer la práctica de lectura de este libro, de Aurélien Guéron, sobre máquinas de soporte vectorial. Entonces queremos avanzar en la lectura de este capítulo 5, Chapter 5, Support Vector Machine. A support vector machine, SVM, is a powerful and versatile machine learning model capable of performing linear or nonlinear classification, regression, and even outlier detection. It is one of the most popular models in machine learning, and anyone interested in machine learning should have it in their toolbox. SVMs are particularly well suited for classification of complex small or medium-sized datasets. This chapter will explain the core concept of SVMs, how to use them, and how they work. Linear SVM classification. The fundamental idea behind SVM is best explained with some picture. Figure 5.2.1 shows part of the IRIS dataset that was introduced at the end of chapter 4. The two classes can clearly be separated easily with a straight line. They are linear separable. The left plot shows the decision boundaries of three possible linear classifiers. The model whose decision boundary is represented by the dashed line is so bad that it does not even separable in classes properly. The other two models work perfectly on this training set, but their decision boundaries come so close to the instance that this model will probably not perform as well on new instance. In contrast, the solid line in the plot on the right represents the decision boundary of an SVM classifier. This line not only separates the two classes, but also stays as far away from the closest training instance as possible. You can think of an SVM classifier as fitting the widest possible street, represented by the parallel dashed lines between the classes. This is called large margin classification. Entonces aquí tenemos las dos, la figura de la izquierda en la figura 5.1 y la figura de la derecha. Entonces aquí tenemos varios clasificadores, un clasificador que ni siquiera separa bien a las clases, este clasificador, una línea discontinua que no separa bien a las verdes de las azules, y dos, la roja y la lila, que separan bien, la lila separa bien a las verdes de las azules, o sea, clasifica bien, y la roja también, pero la lila y la roja están muy cerca de ciertas instancias. Mira, esta está muy cerca de esta instancia verde y está muy cerca de la instancia azul. Entonces esos clasificadores están muy cerca de algunas instancias, lo que permite intuir de que probablemente en datos nuevos no se comporte bien para clasificar o separar bien a las clases. Es que un clasificador, si está muy cerca de las instancias con las que se entrenó, probablemente en datos nuevos no va a clasificar bien. O sea que aquí muestran un clasificador malo y unos que lo hacen bien en los datos de entrenamiento, en estos,
pero en datos nuevos, quién sabe si lo hará bien. Entonces que probablemente lo hará mal por estar tan cerca a algunas de las instancias de entrenamiento. Instancias son esos puntos o datos con los que entrenó para clasificar. Mientras que la máquina de soporte vectorial genera una calle lo más ancha posible que separa bien a los verdes de los azules y queda con unas líneas, queda muy separado de las instancias más cercanas, por ejemplo esta y esta. Esas instancias más cercanas se van a llamar vectores de soporte de la máquina de soporte vectorial. Y vemos entonces de que ¿por qué lo llaman al clasificador de máquina de soporte vectorial un clasificador de gran margen? Porque deja una calle lo más ancha posible que separa a las clases verdes de las azules. Entonces que el SVM es un clasificador muy bueno porque trata de buscar la clase más ancha que separe, lo que hará que uno confíe más de que si separa bien a las instancias de entrenamiento, va a separar muy bien a las instancias nuevas o a los datos nuevos. Aquí pone, después de ese gráfico, más texto. Dice: notice that adding more training instance of the street will not affect the decision boundary at all. It is fully determined or supported by the stance located on the edge of the street. These stands are called the support vector. They are circled in figure 521. They are circled in figure 521. Entonces siempre, aquí muestra dos imágenes más, sensibilidad de una future scale, de los atributos, del escalamiento de atributos, del escalamiento de atributos escalados. Entonces que cuando los atributos x1 y x0, x1 se mueve entre valores muy grandes, 75, entre 25 y 75, y x0 se mueve entre valores muy pequeños, entre 1 y 6, entonces al hacer la clasificación probablemente la máquina de soporte vectorial no dejará la calle más ancha, quedará una calle muy delgadita. Mientras que cuando los datos están hacia escalados, entonces aquí tenemos un x1' que se mueve entre menos 2 y 2, y un x0' que se mueve también entre menos 2 y 2. Entonces la máquina de soporte vectorial se comportará mucho mejor, es decir, generará una calle más ancha que cuando no estaban escalados los atributos. Entonces es decir que la máquina de soporte vectorial es sensible al escalamiento de atributos. Entonces lo llamamos sensibilidad, sensibility to future scale. Sensibility to future scale. Pero llegamos un poquito más a otro concepto leído del texto en inglés. Y aquí hay una advertencia, warning. SVM are sensitive to the future scale, as you can see in figure 522 in the left plot. The vertical scale is much larger than the horizontal scale, so the widest possible street is close to horizontal. After future scaling, using a standard scaler, the decision boundary in the row plots looks much better. Y ya seguiremos con soft margin classification, es como leer cada vez mejor lo que él nos quiere enseñar sobre las máquinas de soporte vectorial. Entonces aquí para ese curso vamos a preparar esa lectura. Entonces aquí bueno, siempre nos pide la clave de acceso, vamos a ver si quedó bien. OMI welcome, nunca he sabido, como todavía me falta como saber eso para qué es dentro de este editor de código llamado Visual Studio Code, de este símbolo, que es el que yo quiero que usted también instale en su computador y trate de aprenderlo, porque le trabajo varios lenguajes, Python, R, HTML, CSS, Java, te puede trabajar, creo que de pronto hasta C++, bueno, muchos, aglutina muchos lenguajes de programación que de pronto puede que le interese para lo que usted de pronto le interese hacer. Bueno.
Vamos a ver, entonces que sepa que existe ese editor, que lo puede instalar y que es gratuito. Entonces aquí en esta lectura nosotros tenemos cómo practicamos lo que Guerón entrega. Entonces aquí tenemos mucho sobre lo que Guerón entrega. Aquí el tema, donde empieza, primero el vocabulario, super, de soporte, versátil, capable, capaz o competente, performing, desempeño, the core concept, el concepto central, y device, que es dispositivos, y drivers, que son conductores o controladores. Aquí es escuche, mira como me quedó mal, escuche, escuche este vocabulario aquí. Entonces aquí pongo como con mayúscula acá, y con todo eso que está yo ya nos dañaron la práctica de grabación. Entonces estalló demasiado. Entonces aquí bueno, pero uno practicó pues